¿Eres un apasionado o apasionada del diseño y la decoración en tu hogar? Quédate conmigo porque el día de hoy te voy a mostrar cómo crear estas bonitas baldosas de terrazo de forma muy rápida y económica. Con estas baldosas podrás crear tus espacios en base a tu estilo y a los colores que tú prefieras. Quédate conmigo y empecemos con el tutorial. Si eres nuevo en este canal, yo soy Toker y me dedico a compartir videotutoriales sobre la creación de artículos de terrazo, cemento y yeso, ya sea macetas y muchos otros artículos. Y el día de hoy te traigo esta increíble idea económica, muy rápida y fácil de hacer para darle vida a tus paredes con estas bonitas piezas. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Bien amigos, para el tutorial del día de hoy yo voy a utilizar este molde de silicona que mide 18 por 18, tiene un espesor de 1.3 centímetros. ¿Por qué utilizo este molde de silicona? Porque como son varias las piezas que vamos a necesitar para recubrir toda una pared, y la mezcla que vamos a crear va a estar saliendo rápido, va a ser saliendo aproximadamente cada 15 minutos una pieza. Me parece conveniente utilizar este tipo de moldes. Yo mismo podría crearme un molde de madera con unas pequeñas maderitas y atornillado a una base, pero no lo veo práctico porque, como ya lo comentaba, son piezas que van a estar saliendo relativamente rápidas. Entonces aquí lo que necesitamos es algo práctico, algo con lo cual podamos quitar y volver a hacer, quitar y volver a hacer, y no perder tiempo en estar atornillando el molde o en estarlo acomodando. Si tú no sabes dónde conseguir este tipo de moldes, estos moldes normalmente se compran en línea o en tiendas especializadas. Yo, por ejemplo, este molde, estos tres moldes, yo los compré en Amazon. De todos modos, yo te voy a dejar en la caja de la descripción los enlaces para que vayas a checarlos. Por si te interesan o te convienen, los adquieras. Y si no, puedes adquirirlos también en AliExpress o en Shein. Pero normalmente este tipo de plataformas, como son plataformas chinas, tardan entre un mes, mes y medio, hasta 2 meses en que te llegue el molde. Entonces yo personalmente, por comodidad, siempre normalmente compro en Amazon o en Mercado Libre. Checa los enlaces para que cheques el precio, no salen muy caros, y si te interesan pues los adquieras en Amazon. Ahora sí, pasemos a lo que es la preparación de la mezcla. Bien amigos, para la preparación de la mezcla, antes de preparar la mezcla en sí, necesitamos hojuelas. Estas son las hojuelas que muchos de ustedes ya saben cómo prepararlas o cómo crearlas. Si tú no sabes cómo preparar hojuelas, te invito a ver este video, el que te voy a dejar aquí en la tarjetita, para que te des cuenta de cómo crearlas. Puedes hacer de muchos colores, de los colores que tú quieras, simplemente usando cemento blanco y un poco de pigmento. Estas hojuelas nos van a servir ahora sí que para crear el efecto terrazo en la pieza, que son todas estas partes o estas pequeñas piezas. Una vez tengas tus hojuelas, ahora sí pasamos a la preparación de la mezcla. Muy bien amigos, una vez que ya tenemos nuestras hojuelas aquí, como pueden ver, yo hice rojas, hice amarillas, por ahí tengo blancas y negras, pero vamos a hacer la preparación de la mezcla con estas para explicarte un poco cómo funciona esto. Aquí tengo yeso, aquí tengo cemento blanco y aquí tengo el agua que voy a necesitar. En este bote voy a mixtear o a mezclar todos los materiales. Y importante tener una pesa siempre para hacer todo este tipo de cosas, porque no podemos estar adivinando cuánto le estamos echando de cantidad de agua y cualquier otro tipo de agregado. Entonces aquí tengo mi pesa. Si no tienes una pesa, no te preocupes, puedes utilizar botes medidores de los que se usan en la cocina, para que te des una idea. Para la preparación de este molde específicamente yo necesito entre 280 gramos y 300 gramos. Yo aquí tengo yeso, cemento blanco y agua y mis hojuelas. Las cantidades que voy a utilizar en esta mezcla son 180 gramos de yeso. Como pueden ver, son 180 gramos. Voy a utilizar, lo pongo en cero, voy a utilizar 60 gramos de cemento, 60 gramos, y voy a utilizar 40 gramos
de hojuelas, pero las hojuelas que voy a vertir aquí las voy a hacer polvo. ¿Por qué? Porque si las aviento así tal cual como hojuelas, van a quedar mal mezcladas. Ahorita les voy a mostrar cómo es que voy a ponerlas. Bien, pues aquí ya tengo básicamente los agregados en el bote. Ya nomás le agregaría el agua. De agua aquí tengo el 80% en base a la cantidad del yeso. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro molde. Vamos a agarrar unas cuantas piezas. Y como pueden ver, ya le puse aquí el terrazo. Ahora voy a mezclar el yeso y le voy a echar el agua. Ahora sí, ya nomás es cuestión de esperarme 15 minutos para poder desmoldarlo, ponerlo en un lugar seco. Bien amigos, como pueden ver, aquí tengo ya las dos piezas. Aquí tengo la negra y la blanca. Ya pasaron 15 minutos. Ahorita ya los desmoldé. Ahorita los voy a colocar en un lugar que esté seco y fresco, y ahí los voy a dejar aproximadamente de 6 a 12 horas para que terminen de secar. No en su totalidad, pero sí para que terminen de secar, y poder darles una pequeña lijada a la superficie y exponer el terrazo. Una vez hecho esto, vamos a mojar la pieza, y ya que esté bien húmeda, bien mojada, la volvemos a colocar en un lugar seco y fresco para que termine de secar, y ahora sí poder darle uso a la pieza. Este tipo de baldosas o de mosaicos o de azulejos, como quieras llamar o como le digan en tu país, se puede crear de otra forma más resistente, que es con cemento blanco. El yeso yo lo estoy utilizando porque es para la pared. Esto lo menciono porque este tipo de piezas no se pueden colocar en el piso. ¿Por qué? Porque es yeso, el yeso se quebra muy fácil. En la pared no importa tanto, porque una vez pegado, pues no tiene por qué quebrarse, no le va a entrar el agua. Entonces lo comento para que no se queden con la idea de que estas piezas se pueden utilizar en el piso, porque no se pueden utilizar en el piso o en un baño, por ejemplo, donde hay mucha humedad, a menos de que la pieza la sellemos muy bien, pero honestamente sale un poco contraproducente o no muy redituable el hecho de echarle sellador a la pieza. ¿Por qué? Porque el yeso suele chupar mucho, y para echarle una capa de sellador se necesitan de 2 a 3 capas. Entonces esto lo comento para que lo tengan bien en cuenta, de que este tipo de piezas de yeso nos sirve únicamente para las paredes, no para los pisos ni para las paredes de los baños. Bien amigos, pues espero que el video haya sido de utilidad. Si así fue, ya sabes, suscríbete, y más que nada te invito a que te suscribas para que puedas ver el resultado final, que va a ser la próxima semana cuando coloque estas piezas. Nos vemos para el próximo video. Cualquier duda o comentario, ya sabes, la puedes dejar en la caja de los comentarios.